tardes, amigos de Literatura Visión. Un programa más, como siempre, con ustedes y para ustedes. Esto es Literatura Visión en este lunes, día 4 de abril. Y hoy, en el programa que vamos a presentar desde acá, desde el estado de New Jersey, desde la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, el programa no es ni más ni menos que la segunda parte de lo que se presentó el lunes pasado. Es una oportunidad que tenemos de ver todo lo que teníamos planeado en dos partes. Y hoy, como le prometimos la semana anterior, hoy tendremos la segunda parte con todos nuestros invitados y con todo lo que teníamos preparado para ustedes. Así es que no les demoro más. Mis compañeras Aurea Sosa, secretaria general, y María Josefa Novas, que es nuestra consejera y miembro activo de nuestra directiva, con todos nosotros, el doctor Luis Alberto Ambrogio, todos los que trabajamos la semana pasada, seguimos de cerca este programa para que ustedes lo disfruten. Ni una palabra más. Les dejamos con Literatura Visión, parte número 2. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con el queridísimo Eduardo Ruiz Baena, que siempre lo tenemos presente, aunque no esté siempre con nosotros, pero hoy nos trae y sigue el ciclo de trabajo sobre la vida de Federico García Lorca, este dramaturgo tan importante de nuestra literatura y de nuestra historia literaria latinoamericana. Este es uno de los trabajos que nos trae, trabajos de investigación que nos trae nuestro querido Eduardo, y ahora trae Entre primas y tías, siguiendo el curso del ciclo que nos ha venido trayendo en los últimos días. Muchísimas gracias. Adelante Eduardo, adelante. Corre video. Hola amigos, otra vez juntos, de nuevo una semana más para hablar y desarrollar un poco la historia que rodeó a Federico García Lorca. Empezábamos hace una semana una serie de capítulos, hoy estamos ya en el 8º, dedicados a las amistades de Federico, y ya llevamos dos capítulos dedicados a la familia. Hoy nos vamos a centrar en varias figuras familiares que son las tías de Federico y sus primas. Haremos una introducción a ellas porque la historia se nos va a alargar durante varios episodios más. Quiero hablar de Isabel, la hermana menor de todos los hermanos, de todos los tíos de Federico, que vivía con la abuela, que falleció justo el mismo año en que nacía el poeta, en el año 1898. Al quedarse la mujer sola, su hermano la acogió en casa y doña Vicenta abrió también los brazos a que su cuñada fuera a vivir con ella. La relación de ella antes de este hecho era muy buena, pero conforme fueron pasando los años, esa relación se estrechó mucho más y casi eran como hermanas. Hasta que Isabel contrajo matrimonio cuando ya Federico tenía 16 años, estuvieron muy unidas. Para Federico fue una tercera madre, y hablaremos también de la Colorina, la criada que tenían. Y la importancia que tiene la tía Isabel es que le regaló a Federico la primera guitarra. Y no solo se quedó ahí, sino que le enseñó a tocarla, le enseñaría las primeras canciones. Y la tía Isabel, junto con doña Vicenta, convenció a su hermano de que contrataran a un maestro de piano y que compraran un piano para que los niños aprendieran a tocar este instrumento. Sería la que introduciría a Federico en el mundo de la música y en el mundo de la arte.
Luego, como ya habíamos hablado en episodios anteriores, esto no fructificó porque don Federico no quiso mandar a su hijo a París a que aprendiera música en el conservatorio. Pero la semilla ya había sido sembrada y Federico, junto con las letras, siempre tuvo en la música y en la pintura una gran aliada. Otra de las personas que tuvo una gran importancia en la vida de Federico fue su tía Matilde. La tía Matilde residía a 6 kilómetros de Fuentevaquero, el lugar donde nació Federico. En el mismo año en que don Federico, doña Vicente y los niños se trasladan primero a vivir al Cortijo de Mou y posteriormente a Valderrubio, en ese año la tía Matilde con su marido y con los niños se mudan a vivir a Asquerosa. De tal forma que cuando don Federico y la familia dejan el Cortijo de Mou y se mudan a vivir a Asquerosa, vivirían en la casa del cura durante un año. Esa casa se encontraba enfrente de la casa de la tía Matilde y de Francisco Delgado. Pues bien, desde ese momento Federico empezaría a frecuentar la casa de la tía Matilde y a hacer amistad con sus primos. Esta amistad se mantendría durante muchos años y nos va a dar juego a otros episodios más. Centrándonos en la figura de la tía Matilde, varias notas que son interesantes. Una de ellas es que compartía una visión sobre la religión muy parecida a la de doña Vicenta y la de la tía Isabel. Ella frecuentaba mucho la iglesia y ese espíritu católico sería el que transmitirían a Federico. Sobre los primos, sobre los hijos de la tía Matilde, comentarles que su segunda prima sería la prima Mercedes, le llamaba la guapada, la verdad es que era muy, muy guapa, siempre estaba jugando con ella, aunque era 8 años mayor que él, y conforme fue creciendo, a Federico le gustaba mucho, como contaba ella, hacerle las trenzas, peinarlas, y siempre estaban junto con la otra hermana, con María. Máximo, el hermano mayor, estaba un poco perdido, pero ya hablaremos de Máximo y de Clotilde, otra de las primas favoritas de Federico, pero de ello hablaremos en otro episodio. Sobre la tía Matilde, otro detalle muy importante. Le he dicho que vivía enfrente de la casa del cura y al lado de la casa de Francisca Alba. Ya en diferentes episodios hemos estudiado esta figura, que sería la que a Federico le transmitiría lo que es la inspiración para escribir la casa de Bernarda Alba. ¿Cuál es la importancia de la tía Matilde que juega en la historia que hoy les estoy contando? Pues muy sencillo, ella era vecina de Francisca Alba y a través de un pozo se escuchaban las conversaciones de un lado a otro de la casa. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es posible? Porque el pozo es lo que se llama un pozo medianero, es decir, había una pared que separaba ambas casas y justo en ese lugar es donde se había construido el pozo para ahorrar en gastos, y las dos casas compartían el mismo pozo. Había una pared que la separaba, pero por donde bajaba el cubo se podía meter la mano y podías tocar la otra mano de otra persona que estuviera en el otro lado. Eso hacía que el sonido entrara en esa oquedad, rebotara y saliera, de tal forma que tanto de una casa a la otra se podían escuchar las conversaciones. Y esto tiene su importancia, puesto que la tía Matilde no es que estuviera pegada con un vaso en la pared, que no me extrañaría que lo hiciera. El caso está que se escuchaban perfectamente todo aquello que estaba sucediendo, toda la trama que sucedió, como ya les conté con mi abuelo cuando su novia Amelia lo dejó para casarse con Pepe el Romano, que a su vez también dejó al hermano mayor. Es decir, que todo ese lío, las discusiones entre las hermanas, la tía Matilde la escucharía. Y años después, conforme fue evolucionando el drama de esta familia, sería quien contaría a Federico no solo los aconteceres de esta familia, sino de todo lo que sucedía en el pueblo. Porque no olvidemos que Federico se inspira de personajes reales, de historias reales que ya él transforma y modifica para ajustarle a su ficción, a la ficción que él desarrolla. De ahí la importancia que la tía Matilde desarrolla. También en esta casa se hacían las tradicionales matanzas en Navidad, Federico se quedaba mucho a comer allí en la casa con las primas. Y también en el caso de
cuando la prima, ya le he dicho que era 8 años mayor que Federico, cuando Federico era un adolescente, Mercedes se casaría y Federico sería testigo de otra de las tradiciones, que es preparar el ajuar, es decir, cortar las telas, las toallas y bordarlas con las iniciales de la familia. Es decir, que como vemos, se genera un ambiente ampliamente femenino, donde Federico siempre estaría interactuando. Es decir, que cuando Federico se dedica a escribir y gran parte de sus personajes son del sexo femenino, el gran conocimiento que Federico tenía de los usos y las costumbres de la sociedad respecto a la mujer, Federico lo vive y lo convive junto con sus tías, su madre y sus primas, y Federico, a través de estos pequeños detalles, va generando las pequeñas historias que irán luego decorando toda su obra. Bien, les contaba que desde muy pequeño Federico se convierte en el juguete de su prima Mercedes, pero anteriormente, nada más nacer, hubo otra prima, Aurelia, que sería la que estaría siempre con su primito. La importancia de la prima Aurelia sería que llevaría a Federico por primera vez al teatro cuando el niño solo tenía 3 años y le introduciría en ese mundito y representaría su primera obra de teatro siendo un preescolar. Y Federico eso siempre lo llevaría dentro. La relación con su prima Aurelia continuaría con el paso del tiempo y a pesar de que Federico estuviera dando vueltas por el mundo, esa conexión con la familia, con tantos primos que tenía, nunca la perdió. De hecho, la última obra que empezó a escribir, que está inacabada, que empezó a escribir justo cuando lo asesinaron, se llamaba Los sueños de mi prima Aurelia, y era la primera comedia que Federico escribía, basándose en la historia auténtica de su prima. Y era una comedia porque había anécdotas en la vida de la prima que eran bastante importantes. Comentarles que mi relación con Ian Gibson comenzó precisamente investigando la vida de esta prima, porque nadie sabía sobre ella. Se sospechaba que era mayor que Federico, 12, 13, 14 años, pero nunca se encontraron registros. Fui yo el que pacientemente, buscando el archivo, descubrí que no se llamaba Aurelia, se llamaba Francisca Aurelia. Y en el registro, tanto de la parroquia como en los registros municipales, en el registro del juzgado, tenía la costumbre no de archivar por el apellido, sino por el nombre de pila, con lo cual nunca podía aparecer Aurelia como nombre, se llamaba igual que el padre, sino el nombre que le habían dado originalmente en la certificación, que era Francisca Aurelia, y era 12 años mayor que Federico. Pues hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene nos dedicaremos a hablar sobre la prima Clotilde y su primo y a la vez novio Máximo Delgado. Hasta entonces, un saludo. Y ahora, continuando el programa, vamos con las anécdotas del profesor. Este es un espacio que Literatura Visión ha comenzado en este año y está a cargo del doctor Juan Francisco Santana. Es director de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, es desde el capítulo El Reino de España, y con nosotros está el doctor haciendo este tipo de trabajos que serán tan interesantes para ustedes para presentar aspectos de nuestra cultura hispanoamericana y, como siempre, entregando un poquito de conocimiento. Adelante, doctor, tiene la palabra. Hola a todos los seguidores de Literatura Visión. En este tercer encuentro, en donde desde Gran Canaria, Juan Francisco Santana Domínguez les quiere hablar del concepto de cultura, sobre todo a nivel antropológico. La cultura, desde un punto de vista etimológico, podemos decir que proviene del latín, del verbo colere, cultum, que significa cultivar, y a lo largo del tiempo nos encontramos con muchas definiciones de ella. La utilización de cultura como expresión de ser muy culto es una creencia muy extendida, pero no es culto un ser humano con una gran formación académica
o aquel que es un buen lector, que también, por poner unos ejemplos, sino que es culto todo ser humano, sin excepción, pues cultura tiene muy poco que ver con formación reglada y sí con la definición que diera Edward Burnett Taylor, uno de los pioneros de la antropología, en el año 1871. Ese todo complejo, él definía, que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Existen otras definiciones y entre ellas podemos citar la de Marvin Harris, antropólogo estadounidense fallecido en el año 2001, que nos decía que cultura era un conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, estamos hablando de la conducta. Por todo ello, las conductas y por ende las culturas o manera de ver la realidad es tan diversa como el número de grupos humanos diferenciados, existiendo culturas alejadas en el tiempo y en el espacio, pero otras que conviven muy juntas, siendo ejemplos de ello las culturas urbanas o las de las minorías gitanas o las propias de los pueblos indígenas de muchos de los lugares del mundo, que perviven junto a las culturas mayoritarias, siendo en muchas ocasiones maltratadas u obviadas e incluso perseguidas a lo largo de la historia, aunque también tenemos casos en donde se les protege pues, de forma clara y rotunda. La cultura dominante o la que impone la mayoría es la que predomina en detrimento en muchas ocasiones de aquellas que intentan mantenerse a pesar de fenómenos como la globalización o los de la imposición e incluso los de la violencia practicada contra sus practicantes, siendo hoy en día un ejemplo, solo uno de los ejemplos de los muchos que pudiéramos citar, los de los Rohingya de Birmania, perseguidos por el ejército y la policía birmana, causando un genocidio que avergüenza a cualquier ciudadano de bien. La cultura podemos decir que es diferente según el lugar en el que nos haya tocado vivir. Y así, la primera de ellas es la que nos viene en los genes, se podría decir así, la que desde niño vamos aprendiendo por el fenómeno que se llama endoculturación, o por el contacto con los miembros de la cultura en las que nos desenvolvemos, al principio los de la propia familia y los de los elementos del entorno más inmediato, aprendiendo siempre por imitación. El niño habla, el niño se expresa, pues simplemente imitando a los mayores. Curiosamente, la cultura nos lleva a observar que lo que en un lugar es bien visto, en otros lugares no lo sea tanto, siendo cuestión simplemente cultural. Aunque hay que decir que hay costumbres y por ende culturas que no se sostienen por la premisa fundamental de los derechos humanos, pues todos deberíamos tener los mismos derechos y no diferenciados por cuestiones de género, creencias, tendencias, etc. Hay que tener en cuenta que la cultura en general evoluciona como lo hace la lengua o las costumbres, pasando de unas normas o conductas socialmente aceptadas a otras que no lo son tanto. Y así tenemos muchísimos ejemplos. Lo que antes, por decir algo, era tradición, hoy en día pudiera ser solo recuerdo y no muy bien aceptado. Como pudieran ser en el entorno más inmediato en el que me muevo, las peleas de gallos o las de carneros, que hoy en día, por el cambio cultural experimentado y en favor de los animales, cosa lógica, están prohibidas. La evolución trae consigo cambios que también experimenta la cultura. Para concluir, decir que la cultura se hace cada día y que dentro de una misma cultura
Sus integrantes, por cuestiones entre otras cronológicas, pueden ver las cosas de diferente manera, dependiendo de su concepción y de su amplitud de miras. Aunque en general se puede decir que es la respuesta que un grupo humano determinado en cualquier lugar del planeta y dependiendo del tiempo, tiene de definir sus maneras de ver, de sentir, de actuar y de pensar que deben ser socialmente aceptadas. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por la escucha y hasta la próxima. Ahora vamos a presentar la segunda parte del poema El Caballero Leal, que comenzamos la semana pasada con la primera parte, un poema muy interesante, como ustedes verán, es también un poquito de homenaje al teatro, y este es el principio, parte de las cosas que hacía el teatro en el siglo XVIII, XVII. Estas son cosas muy interesantes que deben ser escuchadas. La segunda parte del Caballero Leal. Adelante, corre video. De púrpura de Valencia y de recamado ante un coleto a la leonesa, de fino lienzo gallego los puños y la gorguera unos y otra guarnecidos con randas barcelonesas, un birretón de velludo con un cintillo de perlas y el gabán de paño verde con alamares de seda. Tan solo de Calatrava la insignia española lleva, que el toisón ha despreciado por ser orden extranjera. Con paso tardo, aunque firme, sube por las escaleras y al verle las alabardas un golpe dan en la tierra, golpe de honor y de aviso de que en el alcázar entra un grande, a quien se le debe todo honor y reverencia. Al llegar a la antesala, los pajes que están en ella con respeto le saludan abriendo las anchas puertas. Con grave paso entra el conde, sin que otro aviso preceda, salones atravesando hasta la cámara regia. Pensativo está el monarca, discurriendo cómo pueda componer aquel disturbio sin hacer a nadie ofensa. Mucho al de Borbón le debe, aún mucho más de él espera, y al de Benavente mucho considerar le interesa. Dilación no admite el caso, no hay quien dar consejo pueda, y Villalar y Pavía a un tiempo se le recuerdan. En el sillón asentado y el codo sobre la mesa, el personaje recibe que comedido se acerca. Grave, el conde lo saluda con una rodilla en tierra, mas como grande del reino, sin descubrir la cabeza. El emperador, benigno, que alce del suelo le ordena, y la plática difícil con sagacidad empieza, y entre severo y afable al cabo le manifiesta que es el que al Borbón aloje voluntad suya resuelta. Con respeto muy profundo, pero con la voz entera, respóndele Benavente destocando la cabeza. Soy, señor, vuestro vasallo, vos sois mi rey en la tierra, a vos ordenaros cumple de mi vida y de mi hacienda. Vuestro soy, vuestra mi casa, de mí disponed y de ella, pero no toquéis mi honra y respetad mi conciencia. Mi casa Borbón ocupe, puesto que es voluntad vuestra, contamine sus paredes, sus blasones envilezca, que a mí me sobra en Toledo donde vivir, sin que tenga que rozarme con traidores cuyo solo aliento infesta. Y en cuanto él deje mi casa, antes de tornar yo a ella, purificaré con fuego sus paredes y sus puertas. Dijo el conde. La real mano besó, cubrió su cabeza y retiróse bajando a do estaba su litera. Y a casa de un su pariente mandó que le condujeran abandonando la suya con cuanto dentro se encierra. Quedó absorto Carlos V de ver tal noble firmeza, estimando la de España más que la imperial diadema. Muy pocos días el duque hizo mansión en Toledo del noble conde ocupando los honrados aposentos,
y la noche en que el palacio dejó vacío, partiendo con su séquito y sus pajes, orgulloso y satisfecho, turbó la apacible luna un vapor blanco y espeso que de las altas techumbres se iba elevando y creciendo. A poco rato tornóse en humo confuso y denso que en nubarrones obscuros ofuscaba el claro cielo, después en ardientes chispas y en un resplandor horrendo que iluminaba los valles dando en el Tajo reflejos y al fin su furor mostrando en embravecido incendio que devoraba altas torres y derrumbaba altos techos. Resonaron las campanas, conmovióse todo el pueblo de Benavente el palacio presa de las llamas viendo. El emperador, confuso, corre a procurar remedio en atajar tanto daño mostrando tenaz empeño. En vano todo, tragóse tantas riquezas el fuego a la lealtad castellana levantando un monumento. Aún hoy, unos viejos muros del humo y las llamas negros recuerdan acción tan grande en la famosa Toledo. Bueno, y comenzamos ahora con los anuncios de Alba Learning. Como siempre, una nota muy interesante que ponemos siempre a la disposición de ustedes para que vayan a esta biblioteca de audiolibros, que tiene tantos trabajos interesantísimos para todos ustedes. Adelante, Alba Learning, con su biblioteca de audiolibros. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, y llegamos ya a los estelares. Los estelares de esta semana responden al llamado que se hizo del mini certamen que estamos haciendo en cada capítulo. Es parte de la nueva programación de Literatura Visión, y en ella se recoge a un autor determinado de cada país. Llevamos el orden de acuerdo a la fundación de cada capítulo en cada país. De manera que ahora le tocó al capítulo España, Reino Unido de España, que fue inaugurado el tercer capítulo de la Academia en su momento. Entonces ahora España nos trae a uno de los autores más importantes, y aquí es donde se hace saber, donde se hace notar el motivo de este mini certamen. Hay un poeta que cada país va a elegir como punto principal para hacer un análisis de su vida, de su obra, dependiendo del punto de vista de cada uno de los miembros de la academia que van a participar. En este caso,
pueden ver desde su aspecto poético, su aspecto de escritor, como novelista, como dramaturgo, en fin, cualquier aspecto del autor va a ser desarrollado por uno de los miembros. Son 4 miembros los que van a participar, son los que han hecho los mejores ensayos, de acuerdo con el jurado comprendido por la vicepresidente María del Carmen Aranda, vicepresidenta del capítulo del Reino de España, el doctor Hoyo Rodrigo, José Hoyo Rodrigo, presidente, y el director del mismo capítulo, el doctor Juan Francisco Santana. Bien, para no hacer más largo este tema, vamos a presentar al poeta. ¿Cuál es el poeta? Ay, Dios mío. Mariano, el poeta seleccionado fue el poeta Mariano José de Larra. Entonces, los participantes son María del Carmen Aranda, que hace la presentación, ella es vicepresidenta, no es participante, ella hace la presentación. Entonces, está Marijose Muñoz Rubio, Manuel Cubero Urbano, Encarnación Sánchez y Rosa Rodríguez Núñez. Todos ellos hicieron un trabajo muy interesante sobre este poeta español. Adelante con estos estelares de Literatura Visión, y con ello cerramos el programa en el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Seguimos esperando sus comentarios y las sugerencias. Cualquier cosa que hacemos que no sea la mejor, ustedes tienen el derecho, el deber de llamarnos la atención. Adelante con todo lo que tenemos para ustedes y seguimos. Vamos por más. Hasta la semana que viene. Los espero. Desde el capítulo Reino de España, Madrid, le damos nuestra más sincera bienvenida. Hoy queríamos darles a conocer a un autor romántico, don Mariano José de Larra. Este autor nació en Madrid en el año 1809, pero su familia se exilió a Francia debido a la profesión de su padre, médico del ejército de José Bonaparte. Transcurridos unos años, la familia regresó a España, donde Mariano José de Larra tuvo la oportunidad de estudiar Derecho en la Facultad de Valladolid y Medicina en Valencia. Pero a los 19 años decidió dejar de estudiar y dedicarse al periodismo, combinado con la política. Sin duda fue un incansable defensor de la libertad, cosa que le costó muy cara. Por supuesto, su mayor violencia la dirigió contra el absolutismo gobierno de Fernando VII y los carlistas. Tras esta breve exposición de nuestro autor escogido, quería presentarles los nombres de los miembros académicos que van ustedes a escuchar próximamente en este breve reportaje. Ellos son don Calixto Torres Perales, doña María José Rubio, doña Encarnación Sánchez Arenas, don Manuel Cubero Urbano y doña Rosa Rodríguez Núñez. A todos ellos y a todos los que han participado con sus grandes aportaciones, queremos agradecerles en infinito toda esta gran labor. Toda la junta directiva, compuesta por don José Hoyo como presidente, don Juan Francisco Santana, nuestro director, canciller don Jaime Kozak y nuestra vocal Lucía Pastor, junto conmigo misma, por supuesto, les damos nuestras gracias y nuestro agradecimiento. Así que a continuación podrán escuchar y conocer a nuestros académicos. Un abrazo muy fuerte y espero que disfruten. Gracias a todos. Buenas tardes, soy María José Muñoz, delegada de Granada, del capítulo Reina de España de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional. Estoy encantada de estar con ustedes aquí en Literatura Visión. Quiero dar un abrazo muy especial para doña Rosalía de la Soledad y para todos mis compañeros académicos. En especial quiero agradecer
la participación de los académicos de Granada cada vez que les hago llegar una de las propuestas de la Academia para participar en alguno de los eventos. Muchas gracias a todos por seguir siempre todas las propuestas de esta humilde delegada. Mis actividades literarias son variadas. En este momento estoy promocionando aún mi último trabajo literario, un poemario a 4 manos con el poeta Emilio Ballesteros, titulado El Minotauro y la luz, fuego en la niebla. A su vez, también concentro mi tiempo en participar en diversas antologías por diferentes ciudades y comunidades de España. De esa forma, acudo a los encuentros y comparto con mis compañeros escritores, sobre todo poetas, nuestra pasión literaria. También hago presentaciones de libros de todos los géneros, recitales poéticos, encuentros literarios, poesía teatralizada. En este mismo momento estoy por estrenar, junto con unos compañeros, una obra de Federico García Lorca llamada Lorca en la voz, que está compuesta por poesía teatralizada y flamenco. Se estrena el día 3 de abril en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Estáis todos invitados, por supuesto. Bueno, soy vocal de arte y feria del arte del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Y en este momento estamos organizando unas jornadas muy intensas sobre el centenario del concurso de Cantejondo. En estos eventos, en algunos participo haciendo exposiciones, poesías flamencas y todo lo que esté en mi mano para colaborar con todo lo que sea que la cultura y las artes pues brillen, tengan más luz. Aporto todo lo que puedo. La razón por la que he participado en este proyecto sobre Mariano José de Larra es que hace unos 15 años que estudié a este gran personaje del romanticismo debido a su trágica y temprana muerte. Por motivos personales hubo cuestiones que me unieron a él y por eso decidí estudiarlo. Cuando en la Academia me propusieron hacer un trabajo sobre Mariano José de Larra, no lo dudé. Este trabajo no ha sido solo un trabajo literario, ha sido también un trabajo pictórico, porque yo soy pintora e ilustradora. Un retrato del autor en grafito con sombras, y he usado el pelo y la barba del propio personaje para crear un caligrama con su soneto. Un soneto que creó el propio poeta y que, estudiando al personaje, creo que es una prueba clara por la que nos da la pista de que lo condujo a su suicidio. Bueno, ya sabéis todos que nuestro personaje tuvo un amor extramatrimonial, a pesar de tener sus 3 hijos y su matrimonio, pues tuvo un amor con Dolores, un amor pasional y bueno, creo que eso fue lo que lo condujo al final al suicidio, ¿no? Verse atrapado en un matrimonio muy pronto, a muy temprana edad y con tres niños y tal, y cuando realmente fue un poco más consciente de lo que era el amor y conoció a Dolores, pues se vio encerrado y creo que no encontró otra salida, que repito que esa es mi forma de verlo y de entender el personaje. He escrito mi texto en forma de prosa poética y lo he titulado Amores Eternos. Amores Eternos, a Mariano José de Larra. Trazo este breve relato íntimo en solemne reposo sobre aquellas almas antiguas, amantes de los sentimientos más profundos, herederos del romanticismo que se derrama en efluvios de vida hasta nuestro tiempo. Colibrí de amor que se desliza en la agonía y que confirma la traición que nuestro propio corazón puede trazar, a veces a la voluntad. Como una mariposa verde que se posa en la palma de mi mano y me devuelve tu aliento, susurrando tu verbo apasionado en mi oído. Andas callado, y no deseo este regreso poblado de silencios. Imagino esos días como una bocanada de leche agria que no podía retenerse en tu boca. Amar a otra. ¡Qué dolor! Un soneto me revela tu condena. Confesar un amor a manos llenas
soportar una pena embravecida y morir de amor, sellando el alma mía. Un drama marcado hacia el ocaso, de amantes locos, sobre un papel ajado. De ti debió aprender Federico García Lorca, aquellas palabras que resuelven el enigma de vida y muerte. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Humana se hizo tu historia y cada personaje tomó su papel en la escena. Por amor a Dolores, así lo reflejan tus versos. Caminaste a tu muerte sin importarla nada. Gracias a todos. Espero que os guste este trabajo y que lo disfrutéis tanto como yo escribiéndolo. Y bueno, un abrazo para todos y sed muy felices. También quisiera levantar mi voz para pedir paz en el mundo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Manuel Cubero Urbano y pertenezco a la delegación del Reino de España, provincia de Cádiz, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. En mi vida profesional fui profesor de lengua y literatura española. Después de mi jubilación he dedicado mi tiempo libre a la escritura, principalmente a la escritura de relatos breves y con una especial atención a la literatura infantil, de forma que antes de la pandemia que hoy padecemos, recorrí los colegios de esta zona acompañado por un grupo de personas mayores, haciendo partícipes a los niños de nuestros relatos, poesías e incluso montando alguna obra de teatro. Desde la época juvenil he de reconocer que hubo en mí carácter de un cierto espíritu rebelde. De modo que gracias a don Jesús, mi profesor de literatura, y más interesado en hacer de sus alumnos amantes de la lectura y de la literatura que simples poseedores de datos históricos, conocí la obra de Mariano José de Larra en época temprana. Desde entonces, este escritor despertó mi interior por su obra y su pensamiento. Por lo tanto, las razones por las que participé en este trabajo las reconocerán ustedes a través del texto que les leo a continuación. Larra. La primavera acababa de comenzar. El sol, la vida y la luz tomaban un cuerpo y fuerza con tal vitalidad que cuadraban perfectamente con un espíritu rebelde propio de la juventud, el mío. Amante empedernido de la lectura, esperaba con inquietud soñadora la próxima clase de literatura. Lo poco que había leído del autor que ese día íbamos a conocer me hablaba de un autor rebelde y soñador. Mi autor, pensé. ¿Lo adivinó don Jesús? Seguro. Al comenzar la clase, evitó pronunciar su nombre. Se limitó a leernos una de sus frases. Fue suficiente y don Jesús lo sabía. He aquí la frase. Denles ustedes, en fin, el uso de la palabra y mentirán. La hembra al macho por amor. El grande al chico por ambición. El igual al igual por rivalidad. Y el pobre al rico por miedo y por envidia. Efectivamente, fue suficiente. Silencio absoluto en el aula. Don Mariano José de Larra se convirtió,
automáticamente en un autor a buscar en la biblioteca del colegio. En plena juventud, eran momentos en los que la mirada rebelde ante una sociedad que no nos gustaba tuvo en Larra uno de los autores preferidos. Buenas noches, soy Rosa Rodríguez Núñez, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo Reino de España. Escribir en pocas líneas sobre Larra resulta complicado y más sobre él una figura tan grande, a pesar de que nos dejara a corta edad. Larra asistió a la muerte del absolutismo, con la caída de Fernando VII, a la primera guerra carlista, a la desamortización de Mendizábal y a todo ese polvorín de Riz que se alargó en España hasta mucho después de su desaparición a lo largo de todo el siglo XIX. Pero siempre presente, siempre actual. Parece que hubiera sido un visionario. Algunas de sus frases lapidarias, como esta: ley implacable de la naturaleza, o devorar o ser devorado, pueblos e individuos, o víctimas o verdugos. Desgraciadamente hoy más actual que nunca. Escribió bajo los seudónimos Fígaro, el duende, Bachiller y el pobrecito hablador. Larra representa el romanticismo. Fígaro sitúa a España en el centro de su obra crítica y satírica. En uno de sus artículos podemos apreciar su ironía, su pesar por España. Concretamente, envuelva usted mañana en un párrafo, dice así: tendrá razón, perezoso lector, si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo. Tendrá razón el buen Monsieur Saint-Delay en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza. ¿Será cosa de que vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy. Si mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo y pereza de abrir los ojos para hojear las hojas que tengo que darte todavía, te contaré cómo a mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras causas. ¿Qué diría de Mariano José de Larra? En primer lugar, yo diría: ni la muerte prematura ni el tormento por España eclipsaron tu insolencia y tu voz nos acompaña. Larra es patrimonio de la humanidad. Larra sabía cómo quería vivir, de qué manera y con quién. Aquejado del mal del siglo, comprometido socialmente, su denuncia de una España ignorante, su educación burguesa y la falta para gestionar las emociones fueron la mezcla de una tragedia, un perfil romántico y un destino maldito. En sus obras Macías y El doncel de don Enrique el Doliente reflejó su final. Lo dejó escrito. Larra es la representación de un todo, como Machado, Umbral, Luis Cernuda. Luis Cernuda, concretamente en su poema Violetas para Larra, o Larra con unas violetas, en una de las estrofas decía así: escribir en España no es llorar, es morir, porque muere la inspiración envuelta en humo, cuando no va su llama sobre en pos del aire. Así, cuando el amor, el tierno monstruo rubio, volvió contra ti mismo tantas ternuras vanas, tu mano abrió de un tiro, roja y vasta, la muerte. También Pere Gimferrer escribió un poema y una de las estrofas decía así: el amor fue en Madrid,
sutil tijera de escarcha, adiós. En caja de cristal o en tarro de ámbar, como mariposas no guardes esas cartas, ni en la esquina más perfumada de tu secreter. Mi amor, cómo me están doliendo con esta luz de atardeceres los ojos. El mismo Luis García Montero, tan nuestro, tan actual, tan de hoy, en una estrofa de un poema dice: a la casa del frío regresaré mañana, cuando el tiempo exponga sus razones y el corazón pregunte lo que falta por ver. ¿Cuántos latidos pueden quedarte para detenerse? Pese a los juicios y convencionalismos de la época, a Larra se le dio un entierro digno y la sociedad reconoció su calado intelectual. A este homenaje del pueblo se unió José Zorrilla con la lectura de un poema en su entierro. A la memoria desagraciada del joven literato, don Mariano José de Larra. En un párrafo de Zorrilla dice así: duerme en paz en la tumba solitaria, donde no llegue a tu cegado oído más que la triste y funeral plegaria que otro poeta cantará por ti. Esta será una ofrenda de cariño, más grata sí que la oración de un hombre, para como la lágrima de un niño. Memoria del poeta que perdí, si existe un remoto cielo, de los poetas mansión, y solo le queda al suelo ese retrato de hielo, fetidez y corrupción. Digno presente, por cierto, se deja a la amargura vida, abandonar un desierto y darlo a la despedida la fea prenda de un muerto. Poeta, si en el no ser hay un recuerdo de ayer, una vida como aquí, detrás de ese firmamento, conságrame un pensamiento como el que tengo de ti. Su obra ha de entenderse en el contexto de las Cortes recién nacidas tras la década ominosa y de la Primera Guerra Carlista. Tras el suicidio de Larra a los 27 años de edad, José Zorrilla leyó, como hemos visto, este poema. Si Larra hubiera vivido hoy, se le habrían hecho distinciones en toda España, y no solamente se hubiera leído ese poema de Zorrilla, hubiera habido muchos más poetas acompañando a su cadáver. Porque representa Larra al periodismo de hoy, independiente, exaltando la libertad de expresión y de prensa, y sobre todo sería ese contertulio de programas de contenido sociopolítico y uno de los mejores periodistas y escritores mejor pagados de la historia, ya que durante su existencia también lo fue. Este es mi recuerdo a Larra. Un saludo para todos y hasta pronto. Yo, Encarnación Sánchez Arenas, pertenezco a la Delegación Provincial de Jaén de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Soy doctora en Filología Árabe por la Universidad de Sevilla, llevando a cabo publicaciones literarias en revistas de investigación. También soy investigadora sobre literatos hispanoamericanos, como por ejemplo el estudio de estilística computacional de la obra de Miguel Hernández, subvencionado por el Instituto de Estudios Jienenses, y la que hay previsto llevar a cabo con la obra poética de Manuel Andújar. A través de la insigne tarea de nuestro subdelegado provincial Eufrasio Navarro Fernández,
grabamos vídeos con la Asociación de Alzheimer de Andújar, que nos prestan su apoyo técnico a todo nuestro equipo de Jaén y Andújar, el cual trabaja los vídeos o temas que nos propone la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Participamos en este trabajo sobre Larra porque nos pareció muy apropiada esta iniciativa de literatura visión, que no solo se debería llevar a cabo con Larra, sino de forma constante con sucesivos escritores y escritoras. Literatura visión es una estrategia muy acertada en sus propósitos. Paso a leer mi texto sobre Larra, que he titulado Mariano José de Larra, su incesante disconformidad. Destacamos sus artículos de costumbres que nos permite al lector ofrecer la apariencia e irracionalidad de las acciones humanas. Larra se convierte en observador agudo de los tipos madrileños y los desnuda con su humor mordaz. Retrata personajes populares con sus miserias, corruptelas, hipocresías y groserías bajo una sociedad viciada. Su prosa aparece matizada de expresiones satíricas, mordaces, de fracturas, de interrogaciones concatenadas, de aclaraciones irónicas, resolviéndose en exclamaciones que acentúan la emoción. Ya el disgusto, los dialogismos que dinamizan lo narrado al sucederse preguntas y respuestas en boca del autor, de frases en movimiento pendular, de dubitaciones, reacomodándose en busca de certeza. Allí está su rebeldía, sus lúcidas observaciones, su necesidad de dar testimonio. Allí está su escepticismo como consecuencia, en parte, de la disgregación familiar, de la carencia materna, de las dolorosas experiencias y frustraciones, permanente inquietud que tuvo como corolario su suicidio en 1837. Larra toma partido constantemente, abriendo el párrafo con una ostentosa primera persona, utilizando frecuentemente la técnica del aparte para opinar con sarcasmo sobre un acontecimiento, evidenciando malestar o disgusto por lo observado. En las conversaciones revela con maestría la estulticia de los personajes, lo absurdo de sus respuestas. Hola, soy Calixto Torres Perales, poeta y editor, subdelegado en Córdoba de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional del capítulo Reino de España. Es un honor el formar parte de esta academia y el haber sido uno de los seleccionados para poder llevar a cabo la lectura del artículo realizado dando respuesta a la pregunta ¿qué dirías sobre don Mariano José de Larra? Mi agradecimiento infinito a los académicos que han tenido a bien seleccionar mi escrito y mi saludo cordial desde Córdoba, España, para la presidenta fundadora doña Rosalía de la Soledad, por la encomiable labor que desempeña en pro de la cultura, para gloria de los que precisamos de ello
para subsistir. Como preámbulo a la presentación, diré que este hacedor de versos que habita en mí, desde su más tierna infancia, ha sentido la necesidad de poblar el papel de sentimientos, de plasmar momentos y circunstancias acontecidas que con el tiempo ayudaron de manera próspera a cimentar el ser que hoy en día represento, forjando los principios que me guían e identifican, que me acercan al camino y su verdad, y han servido de acicate para que este espíritu, que a veces palpita desbordado, sepa apreciar la complicidad que sostiene una sonrisa tierna, el aliento que aporta una mano tendida a la amistad y, cómo no, depositar de manera desinteresada el propósito, el valor y la entrega necesaria para percibir las desdichas si el prójimo se desvela y sufre. Hoy por hoy proclamo con certeza que se escribe poesía porque se necesita crear un mundo aparte, donde ser uno mismo, donde amasar tus ideas y convicciones, donde sepultar tus contradicciones, abriendo un horizonte de luz a ese sentido de la razón que tras mirar cara a cara la realidad no siempre se reconoce. Diré que siendo amante incondicional del verso, estoy plenamente comprometido con la sociedad, el amor y la tierra que nos da vida, teniendo como lema uno de los versos que Antonio Machado nos legara en sus proverbios y cantares. Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Por ello diré que presumo de tener en mi haber más de una docena de poemarios publicados, donde mis alforjas literarias ponen de manifiesto la devoción y entrega que siento por el mundo de la poesía. Mis versos se han posado en muy distintas publicaciones, así como en antologías y revistas literarias, llevando a cabo numerosos recitales en distintos puntos de la geografía española, pero ante todo, en este rinconcito de Andalucía, donde vi la luz por vez primera. En cuanto a las razones que me llevaron a ser partícipe con esta pequeña aportación en torno a la figura y obra del maestro Larra, decir que, irremediablemente, al ser un apasionado lector de todo lo que sepa a literatura, siempre consideré que Mariano José de Larra, a pesar de los innumerables obstáculos y controversias que azotaron su vida de tan diferentes maneras, es uno de los grandes autores de la literatura española de todos los tiempos. La lectura de los escritos que nos legó así lo confirman, lo delatan, siendo figura imprescindible al adentrarnos en la corriente viva del romanticismo, con una ilustre claridad e ímpetu en su prosa, con unos artículos que por sí solos combatían la organización del Estado y acometían contra el absolutismo y el carlismo, con unos versos que aún nos colman de sensaciones, de angustia, de pesimismos. Es imposible para cualquier amante del verso pasar indiferente ante la lectura sublime de esta sufrida estrofa. Escribir en Madrid es llorar, es buscar una voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta. Ante este eje fundamental de las letras, qué menos que poner mi granito de arena, hoy que la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional me brinda tan grata posibilidad. Y ahora sin más preámbulo, he aquí el artículo en su nombre. ¿Qué dirías sobre don Mariano José de Larra? Malos tiempos para nacer y complicados para luchar por una sociedad necesitada, exaltando la libertad contra el fanatismo. Malos tiempos para existir. Al considerado creador
del periodismo moderno y aclamado precursor del ideario de la generación del 98, le envolvió un drama vital donde la suerte pocas veces estuvo de su lado, debiendo alejarse muy de niño de su tierra y despojándose, cuando el fruto de la existencia genera sus mejores racimos, de lo poco que poseía, su vida. El que miró en el tiempo el porvenir vacío, vacío ya de ensueños y de gloria, siendo mártir de su época, fue Fígaro, entre tormentos que explicitaban la realidad vertida en una España confusa. Si su semilla nunca enraizó en una tierra que sin latido y desprovista de horizonte incubaba melancolía y desesperanza, jamás abandonó el compromiso íntegro que atesoraba fervientemente en sus adentros. Envuelto en un romanticismo recién nacido y resplandeciente, su tinta brindó la grandeza de lo imperecedero. Malos tiempos para escoger, saboreando el desasosiego, el desengaño que a veces concibe la idiosincrasia colectiva. Malos tiempos para entender que al afanarnos por nuestras intenciones podemos dejar desprovisto el corazón, clamando soledad, adentrándose en esos caminos que no deberían admitir ninguna huella. Mis queridos amigos y amigas, desde Córdoba, salud y bendiciones a repartir.